7, 8 minutos. Hay escenarios, Saúl, que no basta con ser vistos así a primera, uno requiere entenderlos. Y a veces uno dice, ya va, pero uno se rasca la cabeza y dice, pero que no termino de entender. Por ejemplo, en esta próxima conversación creo que tendremos una oportunidad de indagar sobre el concepto franquicia. Porque en esta Venezuela de inflación, de limitaciones en el consumo, uno ve a muchos jugadores metiéndose en el terreno. Y uno ve, cadena de marcas que intentan mantenerse o avanzar. Y tenemos vía Zoom desde Caracas a Ricardo Antequera, presidente de Profranquicia. Siempre es interesante conversar con él. Ricardo, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Eduardo, Saúl, gracias por la invitación. Bienvenido. Mira, primero describe este momento y dentro de ese escenario, ¿cuáles son las franquicias que tienen más movimiento ahora? Mira, Eduardo, como hemos conversado en otras oportunidades, el sector franquicias corre en una dirección muy similar a lo que son las tendencias del comercio en general. Ciertamente nosotros tenemos una canasta de marcas que hacen vida en el país bien variopinta, pero que se parece mucho a lo que vemos cuando circulamos por la calle. Esto es el sector gastronómico, retail y servicios, franquicias asociadas al mundo de los servicios, son los canales preferidos o preponderantes dentro de la oferta disponible en el país. Hay un 40%, siempre hablando de las marcas afiliadas a la Cámara, que es la realidad que te podemos reportar desde Profranquicias. Hay un 40% de marcas vinculadas al sector gastronómico, 30% relacionadas con retail y 30% relacionadas con servicio. Entonces, cualquier conversación que tengamos, seguramente las cifras que yo les pueda compartir o las tendencias o las preocupaciones que les pueda compartir van a estar relacionadas con esos tres sectores en general. Ahora, señor Antequera, cuando echamos la película para atrás y nos volvemos al día de hoy, ¿qué encontramos cuando hablamos de franquicias? ¿Hay más? ¿Hay menos? Sobre todo cuando hablamos de un entorno económico complicado, pero que ha mejorado en los dos últimos 2 años para acá. Claro, pero siempre esta película hay que verla al día, o la fotografía tiene que ser al día porque si hablamos, si es verdad, los 2 últimos años han sido positivos en cuanto a la dinamización de la economía, pero del último trimestre del año hacia acá han reaparecido algunas preocupaciones que pensábamos todos que estaban en vías de desaparición, como el tema cambiario, por ejemplo, que vuelve a ser una preocupación y no olvidemos que en el sector franquicias hay muchas empresas relacionadas con el mundo de la pequeña y la mediana empresa que siguen siendo muy vulnerables a estos cambios en el entorno macroeconómico. El tema fiscal sigue apretando y son manifestaciones que le preocupan a la mayoría de nuestros afiliados. Por supuesto, el tema de la capacidad de consumo o la disminución de la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores son factores que preocupan. Entonces, dentro de esas dificultades, sí reportamos siempre con optimismo que se siguen manteniendo. Yo creo que esa es la tendencia más positiva que podemos compartir, que las marcas importantes haciendo vida dentro del sector franquicias siguen manteniéndose dentro del país, siguen operando con un porcentaje importante que nos reportan que el año pasado abrieron entre 1 y 10 tiendas. El 60% de nuestros afiliados reportan haber activado nuevos puntos, que como siempre hemos hablado con Eduardo, cada tienda, cada punto que se abre tiene que ser motivo de celebración porque supone entonces una manifestación de capacidad de adaptación y sobre todo de voluntad y de compromiso. Pero entonces tenemos un 2024 que cerró, como les decía, con unos resultados que invitan al optimismo, pero con un último trimestre y un arranque de año que está también marcado por preocupaciones, porque así como abrieron 60% de las marcas nuevas tiendas, una cantidad importante también nos reportó cierre. Entonces es un poco como lo hemos hablado en otros espacios con el tema del emprendimiento. En Venezuela hay una voluntad de emprendimiento muy importante, pero que esa voluntad de emprendimiento tiene que estar respaldada también por pilares vinculados con la preparación, con el conocimiento, con entender la plaza y el mercado para que esa energía no se manifieste luego en una energía negativa que es el reporte de un cierre de un nuevo emprendimiento porque quizás no hizo los deberes completamente bien, no entendió las tendencias o no se fijó que podía ser muy vulnerable ante cambios que en Venezuela lamentablemente terminan siendo la constante. Amigos, estamos escuchando a Ricardo Antequera, presidente de Profranquicia. Ricardo, desde una visión
no sé si llamarla filosófica, existencial, no te quiero poner tampoco esotérico, pero ¿qué crees tú que distingue al venezolano de hoy que se atreve a insistir? Porque no es solamente el que está defendiendo una posición lograda en el tiempo, incluso generacionalmente, no es solamente aquel que se puede ver, entre comillas, atrapado, porque bueno, mira, una finca no cabe en un container, por ejemplo, una industria no cabe en una maleta, para decir cierro y me voy. Pero es que uno ve gente que insiste y como tanto digo, hasta donde le da la cobija para arroparse. ¿Qué hay en la psiquis del venezolano que tiene esa hermosa, vamos a decirlo así, propensión? Bueno, yo creo que hay una capacidad de seguir insistiendo porque en el país siguen existiendo oportunidades, incluso en unos entornos tan difíciles, tan vulnerables como los describíamos antes. Este fin de semana nos reportaron problemas con el tema de electricidad en una cantidad importante de estados, entonces ustedes se pueden imaginar lo que supone para una pequeña tienda poder tener que pasar 6 horas, 8 horas, incluso estando en espacios, digamos, seguros o privilegiados, como pueden ser un centro comercial, que haya problemas de electricidad y que los fines de semana, que es a donde más se apunta a que haya visitas del público, uno no pueda prestar el servicio o ofrecer el producto en las condiciones que uno quisiera. Pero a pesar de eso, sigue habiendo oportunidades incluso dentro de lo negativo. O sea, nosotros llegamos a ser, como lo hemos conversado en otras oportunidades, una de las principales plazas en cuanto al número de franquicias abiertas en toda Latinoamérica. Y producto de que ya no somos eso, también quedó un conocimiento aterrizado, sembrado más bien, en el país de gente que se vinculó con esas franquicias, algunas de ellas internacionales, algunas franquicias internacionales se han mantenido en el país, pero aquellas que se fueron dejaron una cantidad de gente capacitada que ahora se reinventa y se propone mantenerse activo en el mercado ya dirigiendo su propio negocio. Yo te diría que hay una combinación de objetividad en cuanto a entender que el país sigue necesitando, sigue teniendo necesidades vinculadas a la cantidad de millones de venezolanos, que seguimos comprometidos con hacer vida en el país, más ese conocimiento o esa capacidad instalada que te permite aventurarte a tomar unos riesgos que probablemente una persona del extranjero le cueste más tomar esa decisión de hacer una inversión directa porque la volatilidad del mercado venezolano les preocupa. En cambio, ese es un riesgo que de alguna manera nosotros los venezolanos ya hemos asumido, hemos asimilado y trabajamos todo el tiempo para seguir buscando fórmulas que nos permitan no solamente mantenernos abiertos y activos, sino ser competitivos y rentables. Señor Antequera, nos queda un minutico. Lo atajo sobre su respuesta anterior. Nos decía que 60% de las franquicias dijo que por lo menos abrió nuevos puntos el año pasado, pero dice un porcentaje importante nos reportó que cerraron. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Y número 2, en el enmarcado legal, ¿está dispuesto el enmarcado legal venezolano para que el emprendedor que usted hacía referencia pueda pensar más adelante en convertirse en una franquicia? Mira, Saúl, empiezo por la segunda. Yo creo que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer para propiciar un entorno favorable, no solamente para los emprendimientos, sino para que las empresas pequeñas y medianas que estén instaladas puedan decir que tienen el clima adecuado para plantearse expansiones. Porque fíjate que a pesar de que esas circunstancias que no controlamos siguen ocurriendo, hay una comunidad importante que empuja y que sigue abriendo tiendas, pero necesitamos, imagínate lo que sería un país con unas condiciones idóneas o por lo menos cercanas a lo idóneo, cómo sería esa dinámica, no solamente a nivel de parque industrial, que creo que es como el sueño que tenemos todos, pero también tenemos que poner el ojo en lo que es el factor de oportunidad más grande que tiene Venezuela, que es el crecimiento a partir de la pequeña y la mediana empresa. Entonces yo sí creo, la tarea es muy grande, estamos lejos de tener, Saúl, un marco regulatorio idóneo que propicie y estimule el acercamiento de los venezolanos a los nuevos negocios para que haya mejores condiciones para que esa comunidad siga creciendo. Bueno. Y en cuanto a la primera pregunta, bueno, la foto también es parecida en cuanto al número de tiendas, el porcentaje de marcas que abrieron es parecido al número de marcas que también nos reportan cierre. Ricardo, gracias, siempre el tiempo se hace insuficiente, espero que pronto volvamos a conversar, un fuerte abrazo. Claro que sí, feliz semana para ti y tu audiencia, Eduardo. Gracias. Ricardo Antequera, presidente de Pro Franquicia. Mucha gente que sigue atreviéndose en el país. Sí, señor. Volveremos.